Después lo voy a contar. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Sole, Hola Juli, te conocí la voz. ¿cómo estás? Ahí, llegué justo para conectarme. Buenísimo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Ya vamos a arrancar en unos minutitos nomás, estamos esperando que terminen de ingresar algunas personas. Así Bien. que, bueno, pónganse el café, el té, lo que quieran, Bueno. y se Sí. escuchan tranquilos. Es muy, para variar, complicado, ¿no? No, para nada, lo hice bien fácil, bien criollo. Más fácil estudiar chino que saber de contabilidad. Ah, no seas así. Los No pasa contadores no nada, vos ya tenemos sabés. diplomatura en chino. La idea es que sea entretenido y sencillo para que puedan aplicarlo. Después lo chino, lo técnico nos lo dejan a nosotros, pero la idea es que Sí, sea obvio. sencillo. Así que bueno, vamos a esperar que Delphi deje entrar a todas las personas y ya arrancamos en breve. Hago una consulta. Todo lo Por que decís me supuesto. aparece abajo escrito. ¿Soy yo o es a propósito? Es a propósito. La idea es que quede grabado y que aquellas personas que a lo mejor no tengan buena recepción de audio puedan seguir con la escritura, con la lectura, mejor dicho. Perfecto, gracias. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales. Voy a pasar a presentar a Soledad. Soledad es contadora pública, posee una diplomatura en Políticas Públicas, Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Abierta Interamericana y es cofundadora y actual directora de finanzas de la empresa Hupi Digital Latinoamérica, que es una startup edge que brinda capacitaciones de formación sobre inteligencia empresarial y analítica web. Con una larga trayectoria en entes privados, desde desarrollos comerciales hasta entidades sin fines de lucro, tiene su propio estudio de contaduría, Estudio Tournier, y hoy en día es coordinadora territorial de Potrero Digital de la Fundación Compromiso en el Gran Rosario, presidenta de la Asociación Civil Potenciarte y tesorera del partido político Creo.
Gracias, Soledad, por aceptar nuestra propuesta y cuando quieras arrancamos. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Ahí ya Delphi puso un poco en títulos todo lo que me estoy desarrollando actualmente y lo que vengo trabajando hace muchos años. Pero bueno, apuntar hoy a lo que es la especialización en los impuestos. Seguramente tendremos unas futuras charlas que vamos a dar en otros aspectos, pero hoy vamos a tratar lo que es impuestos nacionales, especialmente lo que es impuesto a la ganancia y bienes personales, que si pueden ver el título, yo lo que hice un comentario ahí para que sea disruptivo, es nombrarle que son aquellos impuestos que gravan la ganancia y los bienes poseídos, hacer esa gran diferenciación para que ustedes entiendan sobre qué basa cada uno de ellos. Acá, bueno, en el impuesto a la ganancia, obviamente todo lo que genera un lucro, que es la actividad que uno se desarrolla, es lo que va a generar la ganancia propiamente dicha. Y los bienes que poseo son los bienes personales a lo que apunta el impuesto al momento de abonarse. Entonces vamos a hacer esa gran diferenciación y vamos a tratar durante este tiempo, durante esta hora que vamos a charlar, en forma bastante sencilla, porque la idea es que ustedes no se pongan a liquidar el impuesto, sino que ustedes comprendan qué cosas se graban y qué cosas se pueden deducir para tener en cuenta y tener un mayor conocimiento después al momento de presentarlo y que no incumplan por desconocimiento, no porque no quieran presentar el impuesto ni pagar el mismo, sino porque no conocían. Entonces, bueno, vamos a poner un poco de luz sobre esas cuestiones. Acá, una de las cosas que yo tomo como importante, ¿por qué es importante presentar un impuesto? Creo que condicionan 4 puntos básicos. Uno es maximizar la rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo presento un impuesto y cumplo las normas, primero, no voy a generar intereses por no presentarlo o no pagarlo en término, y no voy a incurrir en una multa. Eso serían cuestiones más bien prácticas. Pero también puede ocurrir que al pasar varios años o estar mal encuadrado en una categoría, esto genera una inspección o una verificación por parte de un inspector, y después, obviamente, al momento que el inspector lo considera, puede llegar a reliquidar en forma retroactiva, o sea, en forma para atrás del tiempo donde estamos trabajando, y que ellos sí puedan generar una diferencia de impuesto, y obviamente una diferencia de impuestos conlleva intereses por no haberlo pagado en término, porque obviamente no estaba registrado en el momento que ellos consideran con la retroactividad, y posibles multas. Entonces, ahí voy a incurrir en un gasto que no tenía previsto, y bueno, justamente, estar bien asesorados lo que hace es generar una mayor rentabilidad a mi dinero. El segundo es cumplir con las obligaciones tributarias para no tener un problema a día de mañana. Evitar problemas legales, que es cuando se hace una inspección o una verificación. Normalmente se trabaja en conjunto entre abogado y contador, dependiendo la importancia también, obviamente. Y después optimizar el flujo efectivo, porque si incurro en estas sanciones, al momento de que se me ajuste esa diferencia de impuesto, es algo que yo no tenía planeado para salir a pagarlo. Entonces, ahí radica la importancia de me dicen que se quedaron sin audio. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Perfecto, bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar de nuevo por donde habíamos quedado. ¿Habían alcanzado a escuchar la importancia de por qué presentar los impuestos? Sí, Sí, estabas ahí en ese tema.
Perfecto, bueno, seguimos adelante. Bueno, vamos a empezar con uno de los impuestos de los cuales veníamos hablando, que es el impuesto a la ganancia. Acá, como dice el título, vamos a analizar ese origen de esos fondos que se generan por la prestación del servicio que yo doy. O sea, ustedes son profesionales, ejercen su actividad, y por esa actividad reciben un dinero, ese honorario. Bueno, acá lo que hace el impuesto es un resumen entre lo que se vende y lo que ustedes van a pagar del impuesto a medida que vayan pasando el tiempo. Cuando hablamos de impuesto a la ganancia hay que hacer una diferenciación con lo que es el monotributo. Dentro de AFIP hay dos regímenes, uno es el general y otro es el simplificado. Cuando hablamos de régimen general, estamos hablando de que la persona es responsable inscripto y por ende tiene que tributar tanto al impuesto al valor agregado como a los impuestos a las ganancias. Si llegara a ser un monotributista, obviamente tiene una exención por ese ingreso, por ese lucro de esa actividad, y por ende no va a estar ni pagando ni impuesto a la ganancia ni IVA, porque lo está haciendo dentro del régimen simplificado. Que eso, vuelvo a comentar, que vamos a dar una charla más adelante tratando este tema en particular. Lo que yo quiero hacerles es esa diferenciación de que si una persona por la misma actividad no puede tener los dos regímenes, tiene que tener uno u otro. También se puede dar la posibilidad de que una persona esté como gerente de una sociedad, que ahí están obligados a pagar autónomos, pero por su actividad personal puede estar inscrito en el monotributo. Entonces sería la única condición que podría estar presentando el impuesto a la ganancia por esos ingresos que vienen desde la sociedad, y por el otro lado va a estar teniendo su monotributo por su actividad profesional. Bueno, como les decía, el impuesto a la ganancia es un impuesto directo que grava a la renta de la persona, que puede ser una empresa o una persona física. Nosotros acá vamos a charlar mucho sobre las personas físicas. Las empresas tienen un régimen bastante similar al inicio, pero después todo lo que es deducciones y algunas desgravaciones no son iguales que las personas físicas. Entonces vamos a sentarnos acá. Para saber qué es el impuesto a la ganancia o en qué categoría se divide, tenemos que pensar en qué actividades se tienen en cuenta, porque cada una de ellas tiene su particularidad. La primera categoría son los inmuebles, urbanos y rurales, que es el ingreso, ya sea por alquiler o venta, que producen esos bienes. La segunda categoría son las acciones, dividendos, bonos, o sea, viene todo de lo que es la parte del capital financiero. La tercera categoría, que es la que vamos a estar charlando un poco hoy, va a ser la que viene de participaciones en sociedades o empresas unipersonales. Y la última categoría, que es la del trabajo con relación de dependencia, que en realidad no debería ser no debería ser tan importante hoy en la vida de las personas, pero al haber un piso inflacionario tan alto, lo que provoca es que muchas personas están dentro de esta categoría, cuando en realidad no fue el espíritu de la ley que se contemple de esa forma. Pero bueno, hoy tenemos que ajustarnos a eso. Dentro de estas 4 categorías que le nombré, como les comentaba, la que vamos a hacer, vamos a charlar más en profundidad, va a ser la tercera y la cuarta, porque justamente son las actividades que están ustedes hoy realizando. Pueden hacer otro tipo de actividad, porque a lo mejor ustedes pueden tener un plazo, no plazo fijo, sino mejor dicho, acciones o bonos de alguna empresa, ya sea que coticen en bolsa o no. Entonces esos resultados de esos bonos y ganancias y dividendos van a estar dentro de la segunda categoría. Entonces la persona que tiene un solo número de quit va a tener distintas categorías y distintas cuestiones personales o desgravaciones por esa categoría, de la cual el contador, cuando uno le lleva toda la información, lo que hace es detallarla y trabajarla o analizarla en distintas modalidades. Pero bueno, eso es cosas que ustedes tienen que acercarle a su contador y ellos lo van a analizar. Para entender de la tercera categoría, tenemos que entender que es por la actividad que uno desarrolla, ya sea bajo la modalidad de una empresa unipersonal o bajo la forma de una empresa.
En el caso de los fundamentos de esta ley, tiene que ver con la teoría de la fuente y la teoría del balance. Son dos teorías que se aplican para el momento de la liquidación del impuesto. Entonces acá lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta, y acá vienen un par de tips a entender, es cómo llegamos a calcular ese impuesto. Porque si ustedes entienden para qué necesitamos determinado documental o le solicitamos determinada cuestión de parte del contador para con ustedes, van a entender el razonamiento de por qué se le está pidiendo eso y pueden acercarnos más información que uno como contador a veces desconoce de las actividades comerciales de cada uno de ustedes. Entonces, para eso tenemos que entender que hay que cumplir ciertos requisitos al momento de mostrarle los ingresos y los gastos a nuestros profesionales. Entonces, para eso tenemos que cumplir, por ejemplo, esto de entender la necesidad del gasto. O sea, si yo tengo un ingreso, por ejemplo, en el caso de ustedes que son honorarios profesionales, el consumo de una vestimenta en forma personal o haber comprado sillones para mi casa no representa una deducción en el impuesto a la ganancia, porque no es necesario realizar ese gasto para poder ofrecer el servicio. Entonces se tiene que entender esas cuestiones, porque muchas veces al contador le traemos de todo y decimos como, no me daba pagar el impuesto y ahora me encuentro con que tengo que pagarlo. Claro, justamente porque nosotros tenemos que evaluar esas necesidades en la tarjeta de crédito, que compraron una máquina o alguna herramienta que se utiliza para el trabajo, pero si no tenemos la factura correctamente realizada, es un gasto que no podemos respaldarlo. Porque, por ejemplo, compraron determinada computadora o determinado instrumento de medición a nombre de un tercero, y ustedes lo quieren tomar para gasto propio, más allá de que yo entienda que ustedes lo utilizan, pero si no está facturado correctamente, no es una prueba documental para tomarlo dentro de los impuestos, porque llegado el caso que tengamos que ir con un inspector, no podemos defender esa erogación, ese gasto. Después tienen que entender esto de la retención de la fuente, para qué se utiliza, el por qué, y luego la limitación a los pagos en efectivo, que también es muy importante y hoy es algo que ya el hecho de estar muy bancarizados nos ha mejorado bastante, pero bueno, es una cuestión a entender que muchas veces te dicen, no, si me lo pagas en efectivo te cobro más barato, pero el te cobro más barato es porque no te hago una factura. Entonces ahí tenemos que ver esas cuestiones que si queremos realmente que aparezca dentro de nuestro impuesto y que no paguemos tantas cosas, tanto impuesto a la ganancia, eso tiene que estar reflejado y se tiene que deducir. Y para que se deduzca tengo que tener la factura. Y utilizar esto de los sistemas bancarizados para el pago, porque muchas veces tenemos la facturación hecha, pero no tenemos su correspondiente o transferencia o depósito o pago con tarjetas de crédito. Cuando son montos que superan los 30.000 pesos hoy en día, tienen que estar demostrada esa bancarización. También otra forma de utilizarlo es el cheque. Puede ser un cheque físico o un e-check, que se está utilizando bastante en los negocios, y es bastante sencillo, se puede hacer endosos, o sea que es muy fácil de utilizar. Bueno, acá hablando un poquito de los servicios, los ingresos, que son el monto que nosotros le vamos a facturar a nuestro cliente, tenemos que sumarlos durante todo el año. Mensualmente vamos a tener la liquidación de IVA, del impuesto al valor agregado, que normalmente se paga entre el 18 y el 24 de cada mes, a mes posterior, a mes de vengado. Pero el impuesto a la ganancia tiene una particularidad, que es un impuesto que es de declaración anual. Entonces, lo que se hace es tomar el año calendario desde el 1 de enero al 31 de diciembre, y después sí liquidar en base a esas ventas que tuvimos durante todo el año. Ahí es donde vamos a ver si la persona también obtuvo ganancias por haber tenido algún dividendo de una empresa, o porque alquiló una casa que tenía, entonces tuvo alquileres por esa propiedad. Entonces ya vamos a estar hablando de una primera categoría, de una segunda categoría. A lo mejor también la persona es empleado en relación de dependencia de su misma empresa, porque es
dueño de una SRL, o por lo menos socio de una SRL, de la cual tiene un sueldo como gerente, entonces ya tiene también una cuarta categoría dentro del impuesto a la ganancia para sumar. Y obviamente el servicio profesional que realiza, que se hace bajo otro punto de venta, también tiene un ingreso para tenerlo en cuenta al momento de las categorías. Una vez que tengamos esas divisiones en cuanto a los ingresos que tiene la persona, vamos a tener en cuenta qué gastos están vinculados a cada una de esas actividades, inclusive aquellos que pueden incurrir en el exterior, no necesariamente tienen que ser dentro del país. O el derecho o algún pago de sellados, de cajas jubilatorias, o sea, todos los gastos inherentes que se dan dentro de lo que es el ejercicio profesional, van a estar contemplados en estos gastos de representación y de organización. Una vez que tenemos todos esos ingresos, que le sacamos todos esos gastos y todas esas compras que fuimos realizando para hacer la actividad, después nos va a quedar un resultado bruto. Con ese resultado después sí lo vamos a empezar a limpiar, pero ya a los fines fiscales. La FIP nos autoriza deducciones personales, que, bueno, yo no quise escribírselas acá porque son variadas, pero sí me gustaría charlar con ustedes cuáles son, y más teniendo en cuenta que si llegara a tener una categoría de cuarta categoría, que es donde hablo de la relación de dependencia, allí voy a implementar una previa del impuesto a la ganancia que se llama el formulario 572, que es el CIRADIG. Ese formulario es una antesala de la presentación del impuesto a la ganancia. No tiene que realizarse ningún tipo de pago de impuestos sobre eso, sino que es un simple hecho de demostrar qué tengo que deducir para que mi empleador, al momento de retenerme el impuesto a la ganancia, tenga en cuenta esas deducciones que son personales y que obviamente me van a reducir la retención que él me tiene que hacer. Entonces, normalmente los empleadores a partir del 1 de febrero aproximadamente me empiezan a solicitar que presente el CIRADIG del mes anterior, para que ellos puedan, al momento de liquidarme y hacer una preliquidación, me vayan reteniendo el monto ajustado a lo que ocurre en el momento. Eso no quiere decir que perdamos el dinero si llego al 31 de diciembre y no presenté nada. Tenemos tiempo hasta el año siguiente, hasta el 31 de enero, que ahí es donde hacemos como si fuera un reconto final de todo lo que nos fue ocurriendo durante el año, y que podemos ponerlo a disposición del empleador para que nos reliquide el impuesto a la ganancia y se genere una retención como corresponde. Si el empleador hubiera retenido de más, en ese último recibo de sueldo nos va a aparecer una devolución de la retención del impuesto a la ganancia, y si realmente le falta todavía completar para retenernos el 100% del impuesto a la ganancia, nos va a contemplar esa diferencia en negativo, por ende nos los va a sacar del sueldo. Algunos de los conceptos en deducciones personales son servicios y herramientas con fines educativos, que esas cosas yo las puedo utilizar para instruirme.
En el año 2022 teníamos un tope de 101.025 pesos, eso se va a ir ajustando. Este año ya es un poco más, son 180.000 pesos. Las cuotas médicos asistenciales, que en ese caso es el 5% de la ganancia acumulada. Entonces no tiene un tope, no tiene un monto programado, sino que constantemente se va viendo cuánto es la ganancia mes a mes, en el caso de que sea un empleado en relación de dependencia, sino en el caso de que sea una persona física, porque es su accionar de la actividad, lo que hace es en el momento que ocurra, o sea que nosotros liquidemos el impuesto a la ganancia, nos fijamos cuánto tiene de ganancia neta para saber cuánto es su tope, que es el 5%. Después tenemos también las primas de seguro en el caso de muerte, las primas por ahorro. Este año 2022 son de 42.900 pesos, seguramente en el 2023 va a haber un aumento. También tenemos el 5% de las ganancias netas como donaciones. En el caso de las donaciones es importante que tengan en cuenta que la entidad al cual van a donar esté inscripta en AFIP. Nos ha pasado en otros años que había una empresa, bueno, muy conocida, una ONG que ayudaba al mundo, bueno, Salemos al Mundo era uno de los eslogan, no se había registrado correctamente en Argentina, por ende no tenía una habilitación de la CUIT, y todas esas donaciones que se hacían a la empresa o a la ONG no se podían tomar como pago de deducciones. Entonces, bueno, muchas personas, más allá de, obviamente, ayudar o colaborar en esta ONG, que está muy bueno, no se podían tomar ese beneficio del impuesto a la ganancia. Entonces es importante chequearlo. Después también podemos descontar los intereses por los préstamos hipotecarios, pero fíjense que hablo de los intereses, no hablo de la prima o de la cuota pura o de los gastos inherentes a esa cuota, sino que de toda la desgravación de la cuota que ustedes ven facturada en una liquidación, solamente van a poder tener en cuenta el interés que se produce mes a mes. Los gastos de sepelio, que todavía siguen siendo muy bajitos, son de 996 pesos con 23 por persona per cápita, pero siempre y cuando esa persona, la cual haya fallecido, la teníamos como declarada como bien familiar, o sea que tenía que estar declarada como o padre, madre, esposa, hijos, ¿sí? No puede ser un familiar externo que falleció y lo agrego a mi declaración jurada. En el caso de los alquileres de vivienda, tenemos un tope de hasta el 40% deducible, de lo cual nuestro monto no imponible, o sea, el tope máximo que podemos descontar por año, durante el año 2022 es 252.000 pesos, ahora este año 2023 se llevó a 451.600, pero nosotros siempre vamos a apuntar al año finalizado el 31 de diciembre, por ende vamos a hablar del periodo 2022. En el caso de los empleados en casas particulares, acá también voy a hacer un llamado de atención. Primero, beneficio en el impuesto a la ganancia de poder descontar tanto el sueldo como las cargas sociales. Eso es algo básico, y estamos hablando de 252.000 pesos para poder descontar de mis ganancias. Entonces ahí cerramos la salvedad del impuesto a la ganancia, que es lo que estamos tratando hoy. Pero otro conocimiento que les quiero dejar es la importancia de tener anotada la personal doméstico. Primero, porque nos ahorramos problemas legales, le estamos dando una fecha cierta a una relación laboral. Segundo, estamos teniendo bajo una protección de una ART, que es la aseguradora de riesgo del trabajo, a esa persona que está trabajando en casa y que, Dios no quiera, puede llegar a tener un accidente doméstico, ya sea que se resbaló con agua, o que se trastabilló, o tuvo un accidente in itinere. Una persona que a lo mejor se está dirigiendo a trabajar puede tener un accidente porque se bajó y se quebró el pie bajando de un colectivo, porque le pasa cualquier tipo de cuestión. Es muy importante contar con este tipo de seguros, porque no solamente le cubren el siniestro en el momento que ocurra,
que ya sea la atención médica o irse a hacer rehabilitación, sino que también los días caídos, que son los días que no va a ir a trabajar a mi domicilio. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes, si son profesionales, van a tener que tener en cuenta que a lo mejor tienen que dejar niños en su casa o pasan muchas horas fuera del hogar y tienen que llegar y estar la casa limpia o ordenada. Entonces, ese tiempo que ese personal no va a estar trabajando porque está con licencia por enfermedad o por una siniestralidad, alguien tiene que cubrirlo. Entonces, desde el momento que la persona se accidenta o tiene una enfermedad, el empleador, la persona que contrata, va a pagarle los sueldos y las cargas sociales por 11 días. A partir del día 12, todos esos gastos, ya sea de sueldo o de cargas sociales, lo va a estar haciendo la RT. Hoy en día está muy rápido hecho el trámite. Antes normalmente lo que hacían las ART era entregar un cheque y con ese cheque el empleador tenía que ir a cobrarlo y ahí le pagaban los sueldos. Entonces, ¿qué terminaba haciendo el empleador? Le terminaba pagando el sueldo y las cargas sociales para que tengan el beneficio y después iba y buscaba el cheque y lo cobraba. Hoy en día, como se puede hacer a través de un CBU, automáticamente se informa en la página y la aseguradora transfiere los fondos, entonces es algo muy sencillo de realizar. Otra de las cuestiones también es la disponibilidad de que la persona que está trabajando en casa pueda tener un aporte a la jubilación y a la obra social. Entonces también es un beneficio que más allá de tener una persona dentro del hogar, está teniendo como un empleado. Sí, puede contar con un recibo de sueldo, puede contar con créditos por ese recibo de sueldo, y no necesariamente tenemos que ocultar información ni sobrevalorizarla, sino que es contabilizar las horas que trabaja realmente en el hogar, y en base a eso liquidarle su impuesto. Muchas veces eso no contempla que tenga jubilación y obra social, porque no contempla los mínimos, pero bueno, si esa persona que trabaja en casa, a su vez trabaja en otros lugares, todos esos aportes que van generando los distintos empleadores van a ir a una misma quit, una misma quill, que es del empleado, y obviamente va a juntar todos esos ingresos, esos aportes que se le van haciendo, y va a tener la jubilación y la obra social. Pero bueno, lo que nosotros queremos recalcar acá es que es importante, ya sea porque se puede deducir al impuesto a la ganancia, como para evitar posibles problemas, ya sea por un juicio laboral o por un accidente. Entonces volvíamos al principio, cuando decíamos que había que maximizar la rentabilidad de nuestras empresas, y justamente una de ellas es el tema de los empleados. Después, otro de los puntos que tenemos para descontar son los gastos de movilidad que nos abona muchas veces el empleador, en el caso de el empleado en relación de dependencia, o sea, el que presenta cuarta categoría, si hiciera algún tipo de gasto porque se tiene que trasladar, o porque tuvo que comer, o sea, alimentarse, o porque se tuvo que hospedar, bueno, todos esos gastos inherentes a esa actividad que hizo por la actividad gravada van a estar descontados. Así que bueno, ahora sí, una vez que tenemos todas esas deducciones que fuimos charlando recién, que son las deducciones personales, una vez que deducimos el resultado bruto y le quitamos todas estas deducciones, llegamos a un resultado neto antes del impuesto a la ganancia. Luego se chequea por una tabla que va de porcentajes, el mínimo es el 9%, y llega hasta el 35%. Entonces ahí es donde nosotros vamos a observar qué impuesto tenemos que pagar. Este impuesto también se coteja con todas aquellas percepciones y retenciones que hayamos tenido durante el año, que muchas veces pueden haber sido por un viaje que hayamos hecho, o la compra de moneda extranjera, o la compra de algún determinado producto que supere determinado monto. Entonces ahí se genera una retención, una percepción, y todos esos gastos que nosotros nos fueron haciendo y que fuimos abonando, se deducen del impuesto a la ganancia que tenemos que finalmente abonar en una fecha determinada.
Otra de las cosas a tener en cuenta es el impuesto al débito y crédito, que es aquel que aparece en las cuentas bancarias, como Ley 25.513, 413, perdón, 25.413, donde cada vez que hay una transacción, ya sea por crédito o débito, dentro de nuestras cuentas bancarias, se descuenta un porcentaje que es muy pequeño, pero al momento de sumarlo durante todo el año, suele sumar un numerito, entonces ese es otro de los impuestos que podemos deducirlo. Esto también se refleja si tenemos el certificado MIPYME, que es un certificado que lo otorga el Ministerio de Economía. Es muy simple de obtenerlo. Normalmente una vez que lo obtenemos la primera vez, después ya tiene una renovación automática, pero bueno, siempre es importante chequearlo, que tengamos ese certificado, porque aparte no solamente nos sirve a los fines de descontar el impuesto a los débitos y créditos, sino que también podemos conseguir mejores tasas de interés en el caso de realizar un plan de facilidades de pago, o mayor cantidad de cuotas también en algunos planes de facilidades. Por último, vamos a charlar sobre los vencimientos, que estamos muy próximos. Ahora el próximo vencimiento anual del año 2022 fue terminado en 0, 1, 2 y 3. 4, 5 y 6 vencen el día 13, y la terminación 7, 8 y 9 vence el día 14. Eso quiere decir que se presentan y se pagan en esa fecha, ¿sí? Ese es el vencimiento. Nosotros podemos generar la presentación mucho antes, y que ustedes tengan a disposición el impuesto para pagarlo. En el caso de que no hayan previsionado correctamente el impuesto y que se encuentren con un valor que a lo mejor no es tan sencillo de pagar en una sola vez, se puede hacer un plan de facilidades de pago. Normalmente las FIP, una vez que aparecen los vencimientos y que estamos próximos a la fecha, sacan un plan específico para lo que es bienes personales y el impuesto a la ganancia, así que normalmente está bueno tener en cuenta estas cuestiones para saber qué tasa de interés nos van a aplicar, o si podemos hacer pagos a cuenta, si es que no teníamos previsionado el impuesto. En el caso de que nosotros ya hayamos presentado en otros años anteriores el impuesto a la ganancia y nos hubiera dado a pagar, normalmente la FIP establece un anticipo que se va haciendo cada 2 meses, a partir de la primera presentación que da el impuesto a pagar, y es una cuenta matemática de que, o sea, la FIP opina de que si a vos te dio a pagar, por ejemplo, 100.000 pesos durante el año anterior, vos vas a pagar lo mismo el año siguiente. Entonces, no tiene en cuenta ni las retenciones, no tiene en cuenta una merma de los ingresos, o que me hayan despedido del trabajo. No tiene nada que ver con eso, sino que al momento de esa finalización, que es el año anterior, considera que vos al año siguiente vas a tener el mismo ingreso. Entonces ahí se generan esos anticipos, y no es una presentación, sino que es una boleta de deuda, como quien diría, y a medida que se va venciendo, se generan intereses si no se llegara a pagar. Y en el caso de que no se hayan pagado, la FIP puede intimar por ese anticipo no abonado. Más allá de que a lo mejor ustedes, vuelvo a insistir, hayan perdido el trabajo o hayan vendido el inmueble que les generaba una renta y esa renta no la tienen más. Entonces, bueno, se dan un montón de cuestiones que eso la FIP no lo contempla, pero sí hay que tenerlo en cuenta nosotros porque generan intereses y puede llegar a ser un problema financiero. Después, aquellas personas que solamente tienen que presentar la declaración jurada informativa, la presentación difiere. En este caso va a vencer el 30 de junio, y esa presentación informativa es para los empleados en relación de dependencia, ¿sí? Únicamente que tengan cuarta categoría. Aquel que tenga no solamente cuarta, sino que tenga alguna de las otras categorías, aunque sea una, tiene que ajustarse a la fecha de vencimiento del régimen general, que es a partir del 12 hasta el 14 inclusive. En el caso de que la persona en años anteriores hubiera tenido que pagar el impuesto en régimen general, tenga en cuenta que este año también lo tiene que hacer desde esa modalidad,
o pedir a través de un multinota que vuelva a un régimen especial, que es este de la declaración jurada informativa. Con respecto, bueno, acá finalizamos un poco lo que es el impuesto a la ganancia. Nosotros lo que vamos a hacer después de la charla, ahora vamos a seguir con el impuesto a bienes personales, pero una vez que termine la charla voy a leer sus preguntas, y si en el caso de que haya preguntas generales, yo se las voy a responder acá en vivo. Si veo que es alguna pregunta en forma muy personal o de algo muy puntual, yo lo que voy a hacer es, una vez que termine la charla, o en el día de mañana, es mandarles un mail con esa consulta o esa pregunta que ustedes estuvieron haciendo. O generamos una cita y lo charlamos. Así que bueno, y ahora sí vamos a lo que es el impuesto a los bienes personales, que en este caso, como les contaba antes, es un impuesto sobre los bienes que poseemos. Entonces muchas veces nos tenemos que fijar qué bienes hoy están a nuestro nombre. Por eso es importante también determinar que si estamos casados, para el AFIP es una sociedad conyugal, y esa sociedad también debe presentar el impuesto en el caso de que supere los montos de exentos. Entonces, bueno, hay que ver qué participación tiene cada uno de ellos y cómo se deben hacer las presentaciones y los pagos. Bueno, como antes dijimos, el impuesto a los bienes personales es un impuesto que se debe presentar y pagar. En el año 2021 el mínimo exento, eso quiere decir que es el impuesto que la parte de los bienes que no abonan, era hasta 6 millones de pesos, y actualmente en el 2022, que es el que estamos por presentar ahora durante el mes de junio, son de 11.282.000 pesos, y obviamente durante el 2023 va a haber un aumento, todavía no lo tenemos reflejado porque ese impuesto no tiene una preliquidación durante el año, a diferencia del impuesto a la ganancia, que en cuarta categoría se va preliquidando a través del CIRADIC, en este caso no. Entonces, bueno, lo que hay que tener en cuenta es que esos bienes son todas las cosas que yo poseo, siempre y cuando lo tenga en el 31, hasta el 31 de diciembre del año anterior. O sea, que lo haya o poseído, o adquirido, o vendido durante ese periodo fiscal, que es el 2022, y lo voy a tener en cuenta el valor de evaluación, ya sea, si es un inmueble, al valor que da la provincia a través de una evaluación, que me van a decir que es muy barata, y es verdad, o puede ser que sean bienes que estén adquiridos, entonces ya lo tenemos a través de la escritura, o un boleto sellado, que eso también da validez de haber adquirido un bien, porque muchas veces la escrituración tarda más tiempo, pero ya con el simple hecho de que el boleto esté sellado, ya es algo que entró en mi patrimonio. Entonces ese bien hay que declararlo. Y en ese caso se va a declarar por el valor que figura en el valor de mercado, que es el valor que figura en esa escritura. En ese caso de los bienes que están dentro del patrimonio, acá coincidimos con las fechas de presentación, que son las mismas, eso para que ustedes también lo tengan en cuenta. Y por último, vamos a hacer un breve recuento de los bienes que vamos a tener en cuenta al momento de presentar bienes personales. Tenemos que tener en cuenta aquellos bienes que sean moneda extranjera, dinero en cuenta corriente, los inmuebles, ya sean, hay que también determinar si son de casa habitación, de veraneo, para alquilar, si son posesión de inversión. ¿Por qué hago esta diferenciación de los inmuebles? Porque aquel inmueble que se declare como casa habitación va a estar exento en un porcentaje mayor. Yo recién les comentaba que en el caso del mínimo exento para no pagar, este año eran de 11.282.000 pesos. En el caso de que el inmueble sea destinado como casa habitación, si el inmueble tiene un valor igual o menor a 56.410.000 pesos,
tampoco estaría abonando. Pero en el caso de que ese inmueble no sea considerado casa habitación, sino que sea a lo mejor una herencia, o, vuelvo a insistir, algún bien que lo quiero previsionar como inversión, entonces en ese caso se va a tomar la totalidad del inmueble, que esté declarado por boleto o que esté declarado por escritura. Entonces no participa en este mínimo exento que venimos nombrando. En el caso de los vehículos, ya sea autos, motos, embarcaciones, bueno, siempre se evalúan al valor de mercado, que es lo que pone la Dirección Nacional de Registro Automotor. Ellos tienen una tabla de evaluación que es muy similar a la que utilizan los seguros para valorar el bien, así que ella sí está bastante ajustada al valor real del vehículo. Sí tenemos un periodo de amortización en base a los bienes. Y por último, las valuaciones del hogar, que son aquellos productos que no le ponemos un precio, porque muchas veces son muy ínfimos. Por ejemplo, Sole, la última sí, parte no se te escuchó. Si la querés repetir, porque se te cortó justo y te perfecto. dejaste de escuchar. Perfecto, vamos entonces ahí voy a pasar a compartir nuevamente. Voy un poco ligero. Todo lo que es bienes personales, ¿no se escuchó? Claro. Perfecto. Vamos a charlar sobre eso. Bueno, acá les comentaba que bienes personales son es el impuesto que se genera por abonar por los bienes que poseo, siempre dentro del año calendario, es del 31 de diciembre o sea, del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022, voy a tener en cuenta aquellos bienes que tengo en patrimonio. Pueden ser bienes materiales como vehículos, motos, camiones, auto, embarcación. También tienen que ver los inmuebles, tienen que ver los bienes pequeños, lo de los electrodomésticos también se tienen en cuenta, es una porción de ese impuesto, pero se tienen en cuenta. Y también aquellos bienes que poseo a través de intereses generados, por tener tenencias de dividendos, de acciones y demás.
En ese caso también voy a estar pagando un impuesto. No pagan impuesto, que eso para tenerlo en cuenta. Las cajas de ahorro, o sea, el dinero que yo tengo en una caja de ahorro el 31 de diciembre, no abona el impuesto. No así el dinero que tengo en una cuenta corriente. Entonces, muy importante que el día 30 de diciembre saquen el dinero, o por lo menos se transfieran de una cuenta a la otra, de las cuentas corrientes a las cajas de ahorro, para no tener que pagar el impuesto. Después, el dinero en efectivo, ya sea moneda extranjera o pesos argentinos, hay que declararlos, y eso se tiene en cuenta al momento de la declaración del impuesto a los bienes personales. Y bueno, por último, tenemos un mínimo, que es donde no se abona el impuesto, que es de 11.282.141,08. En este caso, todos los bienes que estén valuados por debajo de ese valor, no va a estar abonando el impuesto a los bienes personales. Lo que supere, de ese excedente que supera, teniendo en cuenta ese mínimo, va a pagar una alícuota que varía desde el 0,50 hasta el 1,75%. Entonces, dependiendo en qué parte de la tabla de impuestos a los bienes personales se encuentra, es el impuesto que va a ir variando y va aumentando de a 0,25, 0,50, 0,75, 1, 1,25 y así. En el caso, un dato importante a tener en cuenta es en el caso de que tenga un bien en casa habitación, un inmueble. Si yo ese bien lo tengo declarado como vivienda, no va a estar pagando el impuesto. Pero en cambio, si yo ese bien lo tengo declarado como como inmueble de recreación o como un lugar de inversión, en ese caso, una vez que el valor supere los 30 millones de pesos, perdón, los 56 millones de pesos, va a estar abonando en su totalidad. Entonces hay que tener en cuenta al momento de la declaración de qué bienes para no pagar el impuesto. Y en el caso de los bienes que yo le decía recién, de los bienes de electrodoméstico, es el 5% del total de bienes declarados. Entonces es un importe ínfimo, pero hay que tenerlos en cuenta al momento de la liquidación. Los bienes inmuebles se liquidan a evaluación fiscal o al valor de escritura, lo que sea mayor. Entonces, si son inmuebles que tienen larga data dentro de mi patrimonio, seguramente no van a estar evaluados a un precio real, pero si es a lo que se compró hace muy poco y está valorizado dentro de la escritura o el boleto sellado, ahí hay que tener en cuenta ese valor. Así que bueno, los vencimientos son igual que el impuesto a la ganancia, vencen en la misma fecha, o sea hay que tener en cuenta al momento de acercarnos al contador para darle nuestra documentación a liquidar, tener en cuenta todos estos detalles para que ellos puedan contar con toda la información y presentar el impuesto como corresponde y sin nada que falte para poder liquidarlo. Así que bueno, como les decía, que no se escuchó, si quieren yo abro para preguntas en este momento. Si son preguntas privadas, que es algo personal, lo que voy a hacer es tomar en cuenta la consulta y el día de mañana voy a estar enviando mails con algunas respuestas, y si yo veo que me falta información para poder responder, obviamente le voy a estar contactando para poder tener una charla y poder asesorarlo correctamente. Así que bueno, Delphi, no sé si vos pudiste observar si había alguien con alguna consulta precisa en el chat. Sí, Néstor Ramírez pregunta, en cuanto a donaciones, empresas de software, ¿dónde se puede constatar si la empresa se encuentra correctamente registrada? ¿Hay alguna URL para consultar? Sí, se consulta a través de AFIP. Lo que hay que hacer es buscar la quit que tenga la condición de SICORE como agente de retención y bueno, que esté correctamente inscripto también. Nosotros tenemos unas tablas donde podemos chequear qué empresas se toman como donante y cuáles no. Pero sí, a grandes rasgos desde AFIP, desde la página de AFIP.
¿Alguna otra preguntita? Bueno, sé que estuvo clara la conversación. Ahí Néstor hace otra pregunta y Sí. dice, se dijo que para montos superiores a los 30.000 pesos la AFIP registra el movimiento. ¿Puede ser que hayan aumentado ese monto hace poco? Sí, es correcto, lo aumentaron a 90.000 pesos. Eso no tiene que ver con la declaración impositiva, tanto de bienes personales como del impuesto a la ganancia. Eso es lo que llamamos anteriormente como salidas documentadas, donde la persona que hace movimientos bancarios por encima de los 90.000 pesos actualmente, puede poner una alarma o por lo menos un punto de atención desde AFIP, que lo que hace es llamar la atención y si la persona, la verdad, tiene ingresos en blanco que condicen con esos movimientos bancarios, obviamente la AFIP no te va a venir a consultar porque está declarado el ingreso en blanco y está hecho el movimiento de transferencias. Pero en el caso de que, vamos a suponer, una persona que es monotributista de una categoría A, que tiene movimientos tiene movimientos bancarios por 50 millones de pesos al año, obviamente va a ser llamativo porque su categoría de ingresos difiere de los movimientos que está teniendo por tráfico bancarizado. Entonces ahí sí va a llamar la atención, pero solamente estos 90.000 pesos son para un llamado de alarma, donde lo que hace el sistema es chequear la información fiscal con la información bancaria, y si está condecida, no hay ningún tipo de problema. Melina Grosso pregunta, ¿qué pasa con los bienes donados en vida con reserva de usufructo? Perfecto. En el caso de los usufructos, mientras el usufructuario está en vida y justamente la condición es que ese bien esté en su posesión, hasta el momento de su fallecimiento lo va a tener que declarar y pagar la persona propietaria usufructuaria en su declaración jurada. Desde el momento del fallecimiento, esos bienes pasan automáticamente al patrimonio del usufructuado. Entonces, en ese caso, empiezan a ser, desde el mes que ocurre el fallecimiento, empiezan a ser tanto obligación de presentación como de pago del receptor de la donación. Pero mientras tanto, sigue liquidando y presentando el dueño principal. ¿Alguna otra preguntita que tengan ahí dando vueltas? No, por lo visto en el chat nadie puso más nada, así que creo que esas eran todas las preguntas. No sé si alguien quiere abrir el micrófono o escribir en el chat. Bueno, yo les comento que esta presentación que les fui mostrando, obviamente esto es un resumen de la charla. Si ustedes me autorizan, mañana le vamos a estar enviando la presentación con todos los comentarios, los pormenores que fuimos charlando, para que lo tengan por lo menos a simple vista y que les sirva más con detalle, porque por ahí uno nombra importes o dice determinados comentarios sobre alguna particularidad y por ahí al escucharlo se pierden. Entonces, pero bueno, se lo vamos a mandar por mail para que ustedes lo puedan revisar.
E insisto en esto de confiar en el profesional que los atiende, de charlarlo antes de hacer cualquier tipo de operación. Estas son cuestiones muy, muy importantes porque vuelvo a insistir en esto de maximizar la rentabilidad y previsionar nuestros flujos de efectivo, que si previsionamos los impuestos, no nos vamos a venir el día de mañana ni con un dolor de cabeza porque hubo una inspección, ni pagando de más porque me atrasé en presentar o en pagar un impuesto, y esas son cosas que nos dejan tranquilos, tanto el profesional que presenta el impuesto al contador, y tanto ustedes, porque descansan en saber que está todo hecho. Así que siempre consulten con un matriculado, obviamente, está de más el comentario, pero siempre hay que buscar un profesional que nos avale con su matrícula y que tenga responsabilidad entre un colegio o consejo que lo esté reglamentando. En el chat hay otra pregunta. ¿Cómo no? Amaranta Camaraza pregunta, ¿los plazos fijos no entran en el impuesto a las ganancias? No, no entran en el impuesto, sí se deben declarar, pero no se paga sobre ellos. Una pregunta, Sole. Con el tema de la Sí. facturación, ¿se puede facturar en dólares? Y si se paga en dólares o los pagos son en dólares, ¿se puede pasar a moneda nacional? ¿Y a qué valor? Perfecto. ¿No? Nuestra ¿Moneda facturación... oficial? ¿Cómo hacer? Sí. Nuestra facturación, según la Resolución General 1415, estipula que todas las ventas se deban hacer en moneda de curso legal. Eso no quiere decir que no podamos facturar en moneda extranjera. Lo podemos hacer tanto en euros como en dólares. Se pide un formulario dentro de facturas en línea o de los sistemas web service, que son los que se utilizan a través de una computadora, se pueden solicitar. La modalidad del tipo de cambio, vuelvo a insistir, el oficial es el que avala el Estado, pero también puedo hacer una negociación con mi proveedor o con mi cliente y dejar asentado que ese dólar va a estar, por ejemplo, ajustado al dólar MEP o al contado con liqui. No puedo poner el valor blue, ese por supuesto que no, porque es un Pero valor de... esos dólares están blanqueados en el caso de que uno tenga una, Sí, porque al una estar declaración, ¿están facturados... blanqueados? Claro, al estar Están facturados. facturados van a estar blanqueados y eso también se debe dejar. Si están en una caja de ahorro, en dólares, ya con el simple hecho de informar la caja de ahorro que está en dólares, no necesito pagar impuestos sobre eso. Pero tienen que estar depositados en una caja de Si no están ahorro. depositados, ¿se puede tener Se puede dólares tener, declarados sin estar depositados? sí, se pueden tener en Voy a posesión. comprar, no sé, algo con dólares que digo, que están, y te preguntan dónde están los fondos, están facturados. Están facturados, Listo, exactamente. ¿sí? Están facturados y están en tenencia. En ese caso, al 31 de diciembre, todos los dólares que yo tengo en forma física van a pagar el impuesto a los bienes personales. Entonces, por lo menos al 30 de diciembre, depositarlos en una caja de ahorro para no pagar impuestos No, y el 2 de enero sacarlo. hay que... No queda otra. Ahí. Se me cortó un poquito el audio. Sí, eso se puede. No. Vos podés o sea, el ingreso, el origen es la factura que está en dólares, ya sea dólar MEP o dólar oficial. Ahí ya está declarado el dólar, ya está. Lo puedo tener en una caja de ahorro, que ahí estaría demostrando que lo tengo en caja de ahorro y no pagaría el impuesto a los bienes personales, o lo puedo tener bajo el colchón. En ese caso, voy a pagar el impuesto porque es la tenencia de esos valores físicos, pero pago el impuesto a los bienes personales, pero está declarado, ya el billete está declarado con el simple hecho de haberlo facturado. O otra O sea cosa que que uno se puede ir podemos de hacer. viaje, llevar dólares y esos dólares están declarados. Exactamente. Están Sí, declarados, están facturados. sí. La otra forma de O un hacer ingreso compras en dólares. Sí. Igualmente, bueno, si quieres hacer compras en dólares, lo puedes hacer con una tarjeta de crédito,
y se te va a especificar. Entonces no es necesario gastar el billete, sino que va a estar especificando. Y hoy en día estaba un poquito más barato trabajar con la moneda blue que trabajar con el dólar oficial con impuesto, que es el que le llaman dólar viajero o dólar Sí. Qatar, que es el valor del dólar de la tarjeta de crédito una vez que superaste los $300 de consumo mensual. Muchas veces hay que tener en cuenta esos consumos, y si uno va en familia, tratar de que cada tarjeta de crédito consuma menos de $300, cosa de Imposible. abaratar. No, del gasto que se haga. Las encomiendas van a ser en dólares, teóricamente, ¿no? Las encomiendas, perdón. Las encomiendas de trabajo no las podríamos hacer en dólares, no se puede. No sé a qué te referís con encomienda. ¿Un presupuesto de trabajo? Contrato, sí, el contrato, sí. Sí, se puede, sí, está habilitado, está permitido. O sea, tiene que estar las dos partes firmantes dispuestas a realizarlo en ese tipo de moneda. Vuelvo a insistir, no puedes generar dólar blue, no puede estar esa palabra, sí dólar MEP o dólar oficial. Dólar, billete estadounidense. Sí, que Dólar, ese es el billete. serial oficial. Si dice dólar billete, es el dólar oficial. Pero si es el físico. Sí, podés solicitarlo. Es el acuerdo que hagas con el cliente. Si el cliente te autoriza a entregarte el billete físico, por lo menos debería estar, yo no soy abogada, pero debería estar en el contrato que esté la condición de entregar el físico y no su compensación en pesos. Bien. Porque la ley dice que vos lo tenés que hacer podés gestionarlo en dólares, pero después la persona, si no te quiere dar el billete, lo puede convertir a los pesos en moneda legal del país donde ocurra. Eso también siempre tengan en cuenta de que todos los gastos que ustedes hagan con tarjetas de crédito, con tarjetas de débito o que estén bancarizados, tienen que tener su origen en una facturación o en un ingreso que sea, ya sea por una donación o por un premio, pero siempre tiene que coincidir lo que tengo de gasto o consumo con lo que tengo de ingreso. Obviamente no es año a año, porque la persona, si ya hace 10 años que está trabajando, seguramente ha generado ahorros, y con esos ahorros se puede ir moviendo el círculo comercial. Pero no puede sostenerse en el tiempo que los gastos o compras superen las ventas. Eso ténganlo en cuenta. Es una manera de previsionar cualquier inconveniente. Yo tengo una consulta. ¿Cómo funcionan los fideicomisos? Si uno está adherido a un fideicomiso. Bueno, todo lo que es fideicomiso tiene una reglamentación aparte. Muchos son fideicomisos financieros, otros son de construcción, o sea que son los llamados inmobiliarios. Entonces tiene toda una particularidad. En ese caso hay que analizar el contrato y observar si hay que hacer una presentación de parte del fiduciante o de parte del fiduciario, pero vuelvo a insistir, dependiendo qué tipo de fideicomiso es. Entonces hay que analizarlo. Muchas veces tienen pormenores dentro del contrato mismo. ¿Sí? Hay dos regímenes más bien bastante simples, que es el fiduciario y el financiero y el no financiero, pero bueno, hay que tener en cuenta detalles que están dentro de cada contrato. Bien, y después hice otra pregunta, pero no me la leyeron. El tema de boletas de aporte, sellados, matrícula, cosas que se pagan, pero que no es una factura formal la que nos entregan. ¿Eso también sirve para descontar de ganancias? Sí, por supuesto. Son los gastos inherentes a la actividad grabada. Entonces lo que hay que tener es el recibo por esos pagos.
seguramente Bien, te el generan recibo. una boleta. Sí, entonces eso sí Perfecto. se deduce. Salvo que vos se lo hayas ingresado dentro de la facturación al cliente, vamos a suponer que vos al cliente le cobras aparte lo que es aportes o algún sellado, y se lo dejas estipulado en la factura, en tu factura de honorarios. Entonces, si está discriminado en la factura de honorarios por sobre ese importe, no tenés que deducirlo porque vos se lo estás cobrando a la persona. Excelente, gracias. No, por favor. ¿Alguna consultita más? Si no, si les parece, ya vamos cerrando el webinar. Y aprovecho para agradecerles el tiempo que han dedicado. Gracias a las preguntas que fueron haciendo. Y bueno, estoy a disposición. Ya ahí en la pantalla tienen tanto mi correo electrónico como el teléfono de la oficina para comunicarse. Nosotros trabajamos de lunes a viernes de 8 a 16:30. O sea que tranquilamente nos pueden escribir, nos pueden mandar un WhatsApp. Van a ser obviamente atendidos. Nosotros somos un equipo, trabajamos varios profesionales dentro de lo que es el estudio Tournier. Así que bueno, siempre hay alguien para responderles. Si son cosas puntuales, seguramente les vamos a estar diciendo de convocar a una cita. Esa cita puede ser presencial o virtual, eso lo acomodan ustedes a su disponibilidad de tiempo y obviamente disponibilidad física de a lo mejor de trasladarse, porque nosotros tenemos nuestra oficina en Funes, aunque muchos rosarinos hoy se fueron a vivir allá, entonces a lo mejor le queda cómodo. Así que bueno, en principio agradecerles el tiempo. Muy gustosa haber compartido con ustedes esta tarde. Muchas gracias. No, al contrario, buenas noches. Bueno, Sole, gracias. Nos Gracias a vemos. ustedes. Adiós. Chao.